Hola, bienvenidas, bienvenidos a vuestra casa perfecta. ¿Eres más de dulce o de salado? Según un estudio elaborado por Consumolab, el Centro de Estudios de Análisis del Consumidor de AINIA Centro Tecnológico, el 55,2% de los millennials prefiere el sabor dulce. Si miramos a la generación X, les gusta casi por igual el dulce que el salado, con un 47,5% en favor del dulce. Y los baby boomers están equilibrados. Al 50% les gusta el salado y al 50% el dulce. En cualquier caso, suele ser el dulce el que genera más remordimientos en su consumo y mayores problemas en nuestra composición corporal. Por eso he decidido dedicarle el episodio de hoy a daros algunas ideas prácticas para alimentarnos mejor y reducir el consumo de los antojos y de la alimentación emocional. Acompáñanos en este viaje. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bienvenidos a Hathor. Soy Julian Slowick y esta noche será un placer alimentarles. Se levanta el telón. Durante las próximas horas ustedes ingerirán grasas, sal, azúcar, proteínas, bacterias, hongos, varias plantas y animales y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros. Pero he de suplicarles una cosa, solo una. Que no coman. ¿Habla en serio? Degusten. Saboreen. Deleítense. Aprecien cada bocado que introduzcan en su boca. Sean conscientes, pero no coman. Este menú es demasiado preciado para eso. Miren su entorno. Aquí estamos, en esta isla. Acéptenlo. Acéptenlo todo. Y perdonen. Y dicho esto, la comida. Sí. Vamos. Nuestra relación con la comida se basa en múltiples prismas. Comemos por placer, por ansiedad, por nervios, por gula, por emociones intensas o por costumbre. Está claro que somos diferentes y hay personas que cuando sus emociones se disparan se les cierra el estómago. Pero hoy nos vamos a quedar con la primera visión y para ello he vuelto a llamar a Cristian Fernández, nutricionista, con quien ya tuvimos una conversación antes de Navidad sobre cómo perder barriga. Y espero que hoy nos ayude de modo práctico con el tema del hambre emocional. Cristian, bienvenido a Casa Perfecta de nuevo. Muchas gracias, Antonia. Estoy súper encantado de la propuesta, de volver a estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Así que nada, vamos a ver qué sale de interesante esta ocasión. En este caso, pues como dices, hablando un poco del hambre emocional. ¿Y qué te parece si empezamos por ahí y me cuentas qué es el hambre emocional? Venga, pues vamos de lleno. El hambre emocional consiste en utilizar la comida como un medio para sentirnos mejor. Es un tipo de ansiedad que nos hace comer, aunque no tengamos apetito, para gestionar problemas personales. Habría que aclarar que son realmente las emociones. ¿A qué nos referimos con el concepto emocional, ¿no? Dentro de esta hambre emocional de la que hablamos, para entenderlo un poquito.
podemos definir que las emociones son como respuestas de nuestra mente y cuerpo a qué sentimos, ¿no? Sentimos quizás estímulos internos que se producen de nuestras vivencias, experiencias del pasado o incluso de nuestra proyección de lo que pasará en un futuro, y eso ya genera una cierta ansiedad, y también puede venir esas emociones a través de estímulos externos, ¿no? De aquello que nos está sucediendo en el entorno, en el día a día, pues con problemas o con situaciones, ¿no? Entonces, esas emociones, bueno, ahí ya suelen aparecer después el estrés, o nos sentimos tristes o muy contentos, y podemos acudir a la comida para equilibrar esos estados que sentimos. Si ese ir y venir de nuestras emociones con la comida nos atrapa y llegamos a sentirlo de una forma intensa, compulsiva y descontrolada, podemos estar tras un trastorno alimentario, ¿vale? Que nos provoca pues, comer al confundir los sentimientos con el hambre real sin ser conscientes de ello. ¿Existen datos sobre el número de personas o el porcentaje de personas que sufren hambre emocional frente a otro tipo de problemas con la alimentación? Sinceramente, antes de esta entrevista no me he puesto a investigarlo, no lo sé, pero te puedo decir en mi día a día, en lo que yo vivo en mis consultas de nutrición, que la mayoría de personas que tienen, en este caso, que perder peso, vienen y de fondo, aparte de que tengan una estructura de alimentación quizá más desajustada y demás, o quizá no saben realmente qué comer o qué les puede funcionar, vienen agravados también ya con este trastorno, por así decirlo, o con este problema, ¿no? Personas pues que tienen trabajos, horarios, tienen estrés, tienen quizá también que lidiar con hijos y con más situaciones del entorno, y toda esa presión y ese estrés lo van como cargando a lo largo del día, y normalmente es hacia la tarde después de salir del trabajo o a la noche después de acostar a los hijos donde empieza a salir, a través de esa relajación que empezamos a sentir, empieza a surgir toda esa ansiedad que hemos como ido acumulando a lo largo del día, ¿no? Y es ahí donde después pues, nos viene ese hambre voraz, esa ansiedad, y a veces, pues claro, nos pilla de más de noche, quizá viendo la televisión o más relajados, y nos ponemos a comer lo primero que pillamos, ¿no? Lo primero que cogemos, entre comillas, y lo achacamos pues, a que sean productos malsanos, que tengamos por ahí guardados, y entonces empezamos a devorar ese tipo de alimentos, que además no son nada buenos ya de por sí, y menos si los ponemos, por ejemplo, de noche, que ya digo, en mis casos prácticos suele venir muchísima gente con ese problema también de fondo, cuando vienen entrada para perder peso, pero al final, más que dar una pauta dietética o un menú el que tienen que seguir, para que puedan seguir bien esa pauta o ese menú, la clave también está en controlar todos estos aspectos, ¿no? Que tenemos y que se nos vuelca, porque a veces comer un plato de comida o de cena más bien saludable lo puede hacer prácticamente todo el mundo, pero donde está el reto, sobre todo, es entre horas, ¿no? Oye, pues, o en esos momentos que se nos viene la ansiedad. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo, espero que me lo permitas. Venga, va, sí. Pero es que no es ansiedad, es que un chocolate después de comer o después de cenar, ¿verdad? Ay, sí, ¿no? A veces para cerrar como la comida, ¿no? Hay personas que tienen como que acabar con algo dulce, como para quedarse satisfechos y cerrando, ¿no? O salado, mira en Francia lo de tomar queso después de comer. Vaya, también, sí, también es otra costumbre, también, se usa mucho allí, con el pan y luego con el vino y demás, ¿no? Que ahí igual nos pasamos un poquito, ¿eh? Pero es verdad que son otras costumbres, pero al final es como digo, oye, ¿cómo cierro bien la comida o la cena, ¿no? Y a veces nos quedamos con ese rebustín de que si no nos acabamos de comer, por ejemplo, ese chocolatito o ese dulce o ese algo salado, pues como que no acabamos de quedarnos bien, ¿no? Yo sinceramente a veces también me pasa y tengo épocas en las que me piden un poco de chocolate, ¿no? Voy a confesarlo. Pero es verdad que, bueno, a nivel saludable, pues intento que sea un chocolate pues con más porcentaje de cacao, en este caso pues 80-85% de cacao, pues para que tenga un poco más de grasa saludable y que tenga menos azúcar, en este caso, o azúcar añadido, ¿no? Pero es verdad que esta diferencia con los antojos y con la costumbre de comer alimentos en un momento del día, ¿no? En este ejemplo, como ponías tú, el dulce tras la comida, podemos decir que la alimentación emocional es algo habitual, o sea, nos sucede prácticamente a todos, ¿eh? Forma parte de la cultura de los seres humanos y no tiene por qué resultar negativo para las personas. El problema reside cuando la comida cobra una función principal en la gestión de esas emociones que sentimos que hemos hablado antes. Por ejemplo, tomar un pedazo de pastel en un cumpleaños para celebrar, para compartir o para experimentar el placer, el propio placer, a pesar de que no sintamos un hambre real fisiológica, que nuestro cuerpo nos lo pida, pues puede también resultar positivo, ¿no? Para nuestro bienestar. Darnos algún capricho de forma voluntaria, tomando la decisión
pues de una forma que sea consciente. Y controlada en el tiempo, ¿no? Que no sea todos los días. Claro, claro. Entonces, ese dulce que comentas tras la comida ya va a depender también del contexto y de la persona que nos esté escuchando en este momento, ¿no? Si una persona tiene ansiedad, como hemos hablado, y lo vuelca con la comida y no tiene una buena estructura de alimentación, claro, también tomar ese postre después le va quizá a favorecer aún más que después coma más ese dulce, ¿no? O sea que antes de eso hemos de ver cómo está la persona alimentándose, qué estructura de alimentación tiene, porque muchas veces es eso, si no tenemos bien cubierto ese lado, esa persona siempre va a estar constantemente con ese tipo de hambre emocional, pero claro, una vez entras en esa rueda es como difícil de salir, ¿no? Pero en otro contexto, permitirse ese dulce prácticamente a diario de forma puntual, no habría ningún problema si es una persona que ya de por sí tiene su estructura de alimentación pues correcta, si tiene un estilo de vida saludable, si también hace ejercicio, porque eso también es una forma también de regularnos, ¿no? También en todo esto y que también va a regular esas ansiedades. Esa persona en ese contexto sí que lo puede tomar sin ningún problema y de hecho pues formará parte de su vida y lo podrá disfrutar, como hemos hablado, como un pequeño capricho. Pero claro, quizá una persona que esté en otro contexto, que ya tenga quizá sobrepeso, obesidad, que tenga malos hábitos, pues hay que orientarlo de otra forma. Quería preguntarte, ¿cómo nos afecta mental y físicamente ese como por ansiedad? ¿Qué cambios hacen en nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra mente? A ver, habría que separar, ¿no? Como hemos comentado antes, si hablamos de un antojo que aparece de forma infrecuente, digamos una vez a la semana, y tú al satisfacerlo con moderación se calma, pues darte el capricho pues no hay más problema, ¿vale? Como hemos hablado, genial. Sin embargo, si los antojos que sentimos por determinados alimentos son frecuentes y acudimos a ellos de forma impulsiva y descontrolada, pues como una vía de escape para canalizar toda esa ansiedad que vamos cargando, nos puede afectar e impactar de forma negativa en nuestra vida, llegando a desarrollar una conducta alimentaria que resulte incluso peligrosa para nuestra salud. ¿A qué te refieres con peligrosa? Pues que puede comprometer nuestra salud en este aspecto, que nuestra composición corporal empeore por ir comiendo este tipo de alimentos, también por desplazar alimentos que sean saludables. Claro, si en vez de hacer una merienda o una media mañana o un snack entre horas saludable, comes ese tipo de alimentos, vuelcas esa ansiedad por alimentos que son normalmente más perjudiciales, porque cuando sentimos ansiedad al final lo que buscamos es un tema de placer también interno y también con lo que segrega también nuestro cuerpo, y al final va buscando una mezcla, una combinación muy especial, que es muy perjudicial, que sería una mezcla de azúcares refinados y también de grasas que son más malsanas, ¿no? Pues muchas veces buscamos ese tipo de alimentos. Entonces, claro, eso comiéndolo habitualmente puede ser ya pues un trastorno, en este caso, de conducta alimentaria, ¿no? Porque también estaríamos dejando de lado pues, snacks pues, más saludables, ¿no? Quizá una pizza de fruta, unos frutos secos, un yogur, un huevo duro incluso, ¿eh? Que decir, también pueden haber opciones proteicas dentro de eso que nos van a saciar mucho y nos van a enriquecer mucho a nivel nutricional. Entonces, claro, también va a desencajar nuestra estructura de alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Te vuelvo a poner otro ejemplo muy, muy común que tengo en consulta, que seguramente a mucha gente le esté pasando. El hecho de tener estas ansiedades, lo que puede hacer es que, como hemos hablado, si se trasladan más hacia la tarde-noche, solemos cargar con más calorías ahí, que además no son sanas, que por la noche no procesamos también la comida, y mucha gente al final pues también tiene una estructura más mala a nivel de alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Que mucha gente me viene y me dice, uy, yo desayunar, no, yo no desayuno, yo me levanto sin hambre, yo ya aguanto hasta la hora de comer, hago un ayuno. Digo, ay, pues mira, qué bien, ¿no? Parece que está muy bien. Claro, es normal, como se han atiborrado por la noche, normal que por la mañana a las 8 horas, 7, 8 horas ya no tengan hambre. ¿Pero qué está pasando con esto? Un día puntual quizá no puede pasar nada, pero de forma repetitiva esa estructura no es nada saludable ni sana. Lo que habría que hacer en todo caso, si uno quisiera hacer ayuno, para mejorar su estilo de vida también y su salud, sería saltarse la cena, no saltarse el desayuno, ¿no? Pero claro, para hacer eso hemos de invertir todas esas calorías que ya son malsanas, que están desplazadas por la noche, y cambiarlas por calorías que sean más saludables, por alimentos más saludables, y trasladarlos de día, cuando hay luz, ¿vale? Porque cuando hay luz podemos procesar mucho mejor la comida que cuando hay oscuridad. Empeoramos también nuestra composición corporal. Al comer con ansiedad e ir a por ese tipo de alimentos, tanto dulces como salados, pero que son más malsanos y en tanta caloría, seguramente acabemos aumentando de peso, pero en forma de grasa, sobre todo si no entrenamos, ¿vale? Y no tendremos tampoco nuestra mente tan despejada por ese tipo de alimentos y también nos acabaremos autocastigando a nivel psicológico, ¿no? Pensando en lo que hice anoche y demás. O sea que nos acabaremos como torturando
a nivel psicológico, pero también experimento en consulta mucha gente que va cambiando esta alimentación y que va dejando este tipo de ansiedades, que luego me comentan, aparte del peso y su composición corporal, a nivel mental, la claridad que tienen y el foco que tienen en el día a día. O sea, eso también es súper importante. Creo que vamos a dejar para otro programa el hablar de toda la parte del ayuno intermitente. Ah, sí, del ayuno intermitente, súper interesante. Vale, sí, genial. Sí, además, justo esta semana ha salido en un periódico así un poco más famoso algo que decían del ayuno, respecto a que gente que hacía el ayuno tenía como un 91% de probabilidades más de padecer enfermedades cardiovasculares. Fíjate, qué noticia, ¿no? Casi alarmante, ¿no? Ahora toda esta semana, que igual hay gente que nos está escuchando o nos escucha más adelante, pero esos tipos de noticias suelen aparecer y suelen confundir mucho a la gente. De hecho, ese estudio es incluso un estudio preliminar y ya sabemos que muchas veces en el tema de la alimentación y con la nutrición, todos los estudios que se hacen o la mayoría de ellos tienen otras intenciones detrás o tienen, ya sabemos, a nivel económico o por intereses, pues nos dan unas ciertas noticias para que una gran parte de la población se vuelca hacia un tipo de alimentación o hacia otra, ¿no? Entonces, también muchas veces hay que ir con cuidado y no solo quedarnos con el primer titular, sino si realmente nos ha impactado o nos ha chocado un poco esa información, quién hay detrás de eso y qué se está haciendo y cómo se está haciendo. A veces hemos de tomar el tiempo para analizarlo, desgraciadamente, porque sucede que nos pueden manipular súper fácilmente con el tema de la alimentación, como muchas veces lo hemos visto, ¿no? Con muchos temas de etiquetados nutricionales y demás. Pues de todo esto yo creo que vamos a hacer un programa especial si a nuestros oyentes les gusta la temática. A mí me parece súper interesante. Genial. Si les interesa, pues que nos lo comenten por ahí en los comentarios. ¿Qué te parece, Antonia? Me parece fantástico. De momento vamos a retomar el hilo por el que veníamos, si te parece. Sí, Pregunta claro. trampa para ti, aunque ya medio me lo ha respondido, Cristian. A ver. Para ti, ¿dulce o salado? Para mí personal, Sí, claro. a mí me va más el dulce, sí, me va más el dulce, pero en este caso muy puntualmente, no me lo pide, o sea, si me tomo algo, realmente mi cuerpo tiene como ese mecanismo de defensa, lo tengo como bastante, me lo sé escuchar bastante. ¿Qué pasa con el tema del dulce? Que la mayoría de dulces o de productos, incluso salados también, están diseñados para saltarse ese mecanismo de saciedad que tenemos nosotros internos, ¿no? Nosotros empezaríamos a comer y en un determinado momento el cuerpo detectaría que ya tiene suficientes calorías y sobre todo suficientes nutrientes y te diría, ya está, yo ya estoy saciado, yo ya estoy lleno, ¿no? Digamos que uno pues se podría comer 2, 3, 4 huevos, por ejemplo, ¿vale? Que igual es mucho, pero el cuerpo ya diría, vale, stop, ya tengo suficientes nutrientes, ¿no? Pero no pasaría lo mismo quizá con galletas, ¿no? Que empezarías a comer una y otra y el cuerpo ya a partir de 10 ya se empieza a descontrolar y no pararía, ¿no? Hasta tienes que hacer un esfuerzo para frenarte tú mismo por tu fuerza de voluntad y no porque el cuerpo te lo esté pidiendo, ¿no? Entonces, claro, están diseñados esos alimentos precisamente para relajarnos, para sentirnos bien, porque producen muchas cosas en nuestro paladar también, pero están diseñados también para saltarse esos mecanismos, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado y saber escuchar el cuerpo, pero siempre y cuando en qué contexto estás, ¿no? También, porque si ya estás en un contexto que no te está ayudando, pues hemos de buscar formas para revertirlo todo eso, como podría ser, pues eso, cambiar la estructura de alimentación y otros tips que quizá damos un poquito más adelante, si te parece. Me parece perfecto. La mayoría de la gente a la que yo haría esta pregunta seguramente respondería como tú, dulce. Pero también hay gente que tiene ese impulso por lo salado. Sí, incluso ambos también, pues dulce, salado, o hay momentos que es indiferente. O hasta les gusta mezclar sabores, fíjate tú, ¿no? Porque como es un tema de paladar, pues igual empiezan con un poco de chocolate y saltan a un queso, saltan a un embutido, unas patatas y luego acaban con otra vez algo más dulce. Quiero decir que también esa experiencia de sabores ya produce en sí un placer, ¿no? Y esa combinación también. Entonces, pues que al final vuelvo a referirme a lo que yo experimento también en mis consultas, que es hasta donde yo también abarco con mi experiencia, que me gusta compartiros. Y es eso, que la mayoría de gente, pues un poco ambos. Sí que quizá más de un 50% podríamos decir de la gente que viene tira más al dulce, pero luego tenemos gente que es a salado o bien también indiferente por esa mezcla de sabores que decimos. ¿Y la gente que prefiere el salado por encima del dulce? ¿Pueden controlar más ese impulso por comer comida salada que no es comida saludable? Yo sinceramente te diría que no, que al final también vuelcan muchas calorías y acaban teniendo el mismo problema, ¿eh? No sé si pueden controlarse un poco más, pero estamos hablando de un rango de control que luego no se refleja o no impacta
positivamente tampoco en los hábitos. Ese tipo de persona viene con el mismo problema del peso, con la misma mala estructura y con los mismos problemas que acarrea, ya sea dulce o a salado. No le veo yo luego en consulta una diferencia grande, no. Vamos a entrar un poquito más a hablar de azúcar. ¿Por qué tenemos antojo de azúcar en la mayor parte de los casos casi todo el día, ¿no? Empezamos con un poco de azúcar en el café, pasamos a un dulce a media mañana, tenemos que comer un dulce después de comer. Claro. Es que lo que pasa con el azúcar, sobre todo el azúcar refinado, ¿no? Luego hay el azúcar intrínseco de un alimento, por ejemplo, de una fruta, que tiene azúcar, en este caso fructosa, pero al ir mezclado con la fibra, pues como que se va absorbiendo más poco a poco, ¿no? Y ahí quizá pues no nos va a causar mucho mayor problema, o eso no es que sea un tipo de alimento que tenga azúcar intrínseco que constantemente nos dé hambre. Normalmente nos referimos por azúcar ya más libre, que está en alimentos pues más procesados, o como dices tú, que directamente se lo echamos al café, ¿no? Ya de buena hora de la mañana. Claro, ¿qué pasa con eso? Que nos va a dar un pico de azúcar en la sangre. Y hay gente que igual lo experimenta como ese chute de energía, ¿no? A veces nos puede dar más chute de energía el propio azúcar que lleva el café que el propio café, ¿no? Porque con el café, con el paso del tiempo también nos vamos acostumbrando y con un café ya no tiramos y hemos de tirar con 2 y con 3, como que sucede eso, ¿no? Claro, al tener ese pico de azúcar, esa energía rápida que nos da, luego produce como un descenso de ese azúcar también en muy poco espacio de tiempo. Y ese descenso de azúcar, ¿en qué se traslada? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Vuelvo a tener hambre. Además, no has aportado nutrientes, porque no tiene nutrientes de por sí, ¿no? Entonces, es por eso, porque hay personas que cada 2 o 3 horas tienen que comer y además tienen que comer algo dulce. Y como no les ha nutrido y les ha dado su subida, pero luego esa bajada de azúcar, venga, otra vez te vuelve a pedir esa hambre, en este caso, que no es hambre, pero el cuerpo realmente está pidiendo nutrientes a gritos en esa situación y no sabe cómo pedirlo, ¿no? Entonces te vuelve a pedir alimento, pero te está pidiendo alimento de verdad, no ese tipo de alimento entre comillas, ¿no? Entonces eso es una rueda, como una rueda de hámster, que a veces nos cuesta entenderla y saber qué nos está pasando y no sabemos salir de ella, ¿no? Entonces es cuando muchas personas vienen a mí y dicen, no sé qué hacer con mi vida, o sea, no entiendo qué me está pasando, tengo hambre a todas horas, como poco, ojo, también en la reflexión, me dicen, como poco y no sé cómo estoy así. Y es verdad, la gente de mi entorno me ve comer como la mitad que ellos y sigo igual. Claro, pero es normal, tú no te estás alimentando correctamente, no estás aportando nutrientes, estás aportando pequeños snacks o pequeñas comidas, pero que no tienen nada de nutrientes, solo tienen calorías vacías y además todo el rato te están mandando esa señal de hambre, hambre y hambre, ¿no? Entonces, un poco ese es el punto negativo que tiene el azúcar también, aparte de otros que ya hemos hablado, ¿no? Luego hablamos de nutrientes. Te he preguntado hace un rato qué es lo que genera en nuestro cuerpo y en nuestra mente ese hambre emocional, ese comer constantemente. ¿Qué hace en nosotros también el azúcar libre? Es lo que hemos hablado, esa hambre constante nos va a producir luego también que nuestra insulina, en este caso es una hormona, va a estar elevada a lo largo del día durante varias veces y está muy relacionado con que tu cuerpo suba de peso, tenga sobrepeso, ¿no? Porque yo muchas veces digo, introducir azúcar por la mañana, ya en ningún momento del día deberíamos introducirlo, ¿no? Pero incluso por la mañana hay personas que dicen, ay, pues un café con azúcar no me va a sentar muy mal, ¿no? O incluso un zumo de frutas también, ¿no? He dicho antes, una fruta me parece bien porque tiene su matriz, tiene su fibra, se va a absorber ese azúcar intrínseco de forma más paulatina, pero un zumo de frutas, en este caso, vas a quitarle toda esa fibra, vas a quitarle toda esa matriz y al final va a ser un azúcar libre también, ¿vale? Entonces, claro, personas que hacen eso, yo les digo, ojo, que es que lo primero que vas a hacer al cuerpo y el mensaje que vas a mandarle al cuerpo a primera hora de la mañana es captar grasa. Tu insulina se va a elevar y esa insulina alta va a tener una función de captar grasa. Y la gente se queda como parada, ¿no? Como, ostras, sí, ostras, qué fuerte, esto no lo sabía. Y es verdad, imagínate esto si lo vas haciendo durante varios momentos del día, ¿no? Entonces estás constantemente con esa hormona elevada, repetidamente durante varios momentos del día y vas como, tu cuerpo va entendiendo que tiene que captar grasa, ¿no? Entonces, claro, entramos luego en que la persona sí o sí va a subir de peso. Y si en el caso que tuviera una constitución más ectomorfa, que quema más la comida y tiene un metabolismo como más activo, quizá no sube de peso, pero sí o sí va a empeorar su composición corporal. Por no hablar, como hemos dicho antes, de esa mente mucho más nublada, no tan enfocada también, que nos va a hacer sentir el propio azúcar. Te he dicho que iba a hacer de abogado del diablo durante la entrevista de hoy, así que voy a otra pregunta difícil. Venga. ¿Qué difícil es eso de dejar el azúcar del café? Sí, es difícil, pero hay que entender que
realmente no es solo tu fuerza de voluntad, tu corazón o tu cerebro, sino que hay un factor más que considero que es el más importante y es el paladar. El paladar. Bebidas azucaradas, refrescos, el propio café, todo eso, claro, al final también tienen potenciadores de sabor y el azúcar también nos altera el paladar. Esto mucha gente no lo sabe. Si cuando tú tienes el paladar alterado, luego te pido que comas una ensalada, un poquito de verdura o un alimento más sano y dices, uy, esto no me gusta, esto no sabe a nada. Claro que sabe a algo. Lo que pasa es que tu paladar está alterado. Entonces, yo lo que recomendaría sería hacer un entrenamiento progresivo, ¿no? Me acuerdo que hice un reto en Instagram de intentar dejar el azúcar por 7 días del café. Tuve una respuesta increíble y mucha gente me escribió diciendo, oye, lo he dejado y realmente, oye, me he dado cuenta que puedo pasar sin él, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un tema de costumbre, de hábito, de que lo hago, pues mira, porque sí y porque, bueno, porque parece que sabe mal el café, ¿no? Es verdad que un café que según donde te sirvan, pues puede estar un poco fuerte y no esté muy bien, pero realmente si nos gusta el café y hacemos un café de calidad, lo podemos degustar y lo podemos disfrutar, ¿eh? Esas personas que a todo le echan azúcar, pues realmente están comiendo simplemente azúcar, no están disfrutando del alimento en sí, ¿no? Y entonces, claro, hacer una desintoxicación, vamos a llamarlo, ¿no? Como tal, de ese azúcar progresivo nos puede ser muy útil. La persona que igual esté tomando 2 cucharadas o 2 sobres, pues que pase a 1 y de 1 pase a medio y progresivamente vaya reduciéndolo hasta que en 6 o 7 días lo quite. ¿Qué va a pasar? Que a las 2 o 3 semanas ese paladar se va a reeducar, se va a normalizar, ya no lo vamos a tener tan alterado y vamos a notar cómo nuestro paladar se va a adaptar precisamente a ese tipo de gusto que quizás sea más amargo o ya propio dulce o en cualquier aspecto, en cualquier alimento, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el foco o el pequeño tip que quiero dar hoy, es que cualquier persona que esté ahora mismo alimentándose de muchas cosas que tengan azúcar, que le estemos nosotros añadiendo también, pues que empiece progresivamente a dejarlo, porque quizá puede experimentar un par de días de rebeldía, ¿no? De que ya no es nuestro cerebro, nuestra voluntad, es nuestro paladar que se está rebelando contra eso y que poco a poco vayamos dando pasos hacia ello, porque luego se acostumbrará. Voy a retomar un tema que hemos dejado antes por ahí perdido, que es el tema de los nutrientes, ¿no? Decías que cuando te alimentas a base de azúcar, al final el paladar se acostumbra y lo que ocurre es que no estamos dando nutrientes a nuestro cuerpo y por lo tanto nos pide más, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos hablar de cómo podemos hacer para sustituir unos alimentos por otros y dar a nuestro cuerpo esos nutrientes que le faltan que no le estamos dando. Claro. El problema que comento es ese, que al comer esa cantidad de azúcar, por ejemplo, que no es nada nutritivo y tiene solo muchas calorías, claro, estás desplazando otro tipo de alimentos que son sanos ya en la dieta. Entonces, el quitar el azúcar hará que inevitablemente ya vayas a cualquier otro alimento, pero seguro que será más sano ya, porque partimos del más malo. Entonces, pero no tienen azúcar, Cristian. Claro, no tienen azúcar. Entonces, para la gente, para que no sea tan radical, lo mismo que hemos hablado antes. Hay que hacer... A mí nunca me gusta hablar de elimina el azúcar. A mí me gusta más de decir sustituye, ¿no? Sustituye un alimento por otro, porque eso tampoco te hará pasar hambre y además, al tener más nutrientes, nos va a saciar más, ¿no? Aquí hay un tema de que nos va a costar al principio o nos cuesta porque tu cuerpo pide nutrientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa estructura de alimentación, dar nutrientes. Cuando el cuerpo recibe nutrientes, con menos comida, va a decir, oye, yo ya no necesito más, ¿no? Entonces, claro, cambios que yo a veces, por ejemplo, voy a poner cambios directamente, que yo trabajo en consulta, porque son las recomendaciones que más valora la gente y que incluso pagan por mis servicios para ello, ¿no? Entonces, vamos a dar ejemplos prácticos totalmente, ¿no? Quizá una buena opción, porque el azúcar solemos ponerlo sobre todo en desayuno o como snacks, ¿no? Media mañana, media tarde, o en esos momentos de ansiedad, ¿no? Espero que la gente en una comida o la cena no esté echando azúcar a todo, por favor. Entonces, normalmente suele pasar así. Entonces, cambiemos primero por alimentos que sean, vamos a decir, también dulces, ¿vale? Vamos a empezar jugando con eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a ir adaptando el paladar por otro alimento. Por ejemplo, yo a veces trabajo con, pasar a fruta, fruta desecada también. Ya nos topamos con algo totalmente natural que tiene ese tipo de sabor dulce también y que va unido con esa fibra y aporta muchos nutrientes. Ese ya sería el primer punto. Desecada, pero sin azúcar añadido. Claro, no, la propia fruta desecada es una fruta que simplemente pues ya se ha desecado, no tiene agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final pues reduce su tamaño, ¿no? Pues imagínate unas pasas, ¿no? Pues al final tú de uvas te podrías comer quizá, pues no sé, 10 o 20, pero quizá de pasas te podrías comer 40 o 50, ¿no? También, pero claro, también hay que tener en cuenta que una fruta desecada va a tener menos tamaño, entonces también hay que jugar con las cantidades y tampoco pasarse, ¿no?
Pero bueno, digamos que el efecto ya va a ser mucho más positivo en esa persona, ¿vale? Es un inicio para ir desplazando ese azúcar pues tan adictivo, ¿no? En este caso. Luego también, por ejemplo, algo que a veces recomiendo, que ahora está un poco de moda y que tiene una doble ayuda, es un tema de yogures, por ejemplo, estos que son proteicos, ¿no? Yogures proteicos, que incluso los tienes edulcorados con otros sabores, ¿no? Vale, eso también me valdría. ¿Por qué? Pues tiene el lado proteico que le han añadido un poquito más de proteína, que sabemos que la proteína es mucho más saciante, te vas a quedar más saciado ya no solo en ese momento, sino para lo largo del día, y tiene pues ese gusto, este toque dulce que nos podemos permitir a veces. Es verdad que ese dulce viene del tema edulcorado, ¿no? Pero bueno, igualmente como primer paso, como una transición puede ser muy adecuado, y a no ser que comamos muchísima cantidad de edulcorante a lo largo del día, pues no debería afectarnos negativamente, ¿vale? A priori para la población general. Entonces también podría ser un buen recurso, ¿vale? Ese tipo de opciones, pues eso, la fruta desecada, algún yogur de estos que sean más bien proteicos. Pues ahora se me ocurren que esas ideas pueden ser bastante buenas para eso. Incluso una gelatina proteica te diría, ¿vale? Pues eso, además personas que tienen que perder peso, pues les iría también perfectamente. Y después, pues, Anotado para el próximo desayuno. eso, por ejemplo, para el próximo desayuno. Pero también hay que tener en cuenta que no solo a basarnos de alimentos proteicos, como acabo de decir, sino esos serían momentos puntuales, pero la mejor forma también de subsanar esta adicción es a través de ingerir más cantidad de proteína y unirla también con fibra de calidad, que sería fibra que tenga muchos micronutrientes, que en este caso con verdura también. Entonces hay que ser creativos y quizá también podemos desayunar un revuelto de tortilla, pues con algo de verdura, con unos espárragos, con unos champiñones, o incluso al lado con unos tomates o unos tomatitos cherries, por ejemplo, o un huevo duro también, con unos cherries mismos, pues podría ser una opción también para empezar a incluir. Claro, sé que culturalmente pues a la gente le gusta más o está más acostumbrada a un bol de cereales azucarados con leche, o vete tú a saber qué, ¿no? Pero claro, eso ya lleva más azúcar, no tiene proteína, no nos está dando el mensaje correcto para empezar el día, que hemos hablado eso, que es muy importante si desayunamos, pues desayunar algo que sea proteico unido a la fibra. Proteína y fibra va a ser al final nuestro mejor aliado para que el cuerpo, no tú, pero que el cuerpo entienda que tiene que empezar a alimentarse correctamente y luego que no te vaya pidiendo esas ansiedades, porque como estará cubierto a nivel fisiológico, pues ya no te pedirá ese tipo de hambre emocional también. O si te la pide, va a ser mucho más fácil que puedas controlarla. Es más difícil controlar el hambre emocional cuando también nos están faltando nutrientes, ¿no? Algunas vitaminas, algunos minerales, que luego hablaremos de ellos también, porque a veces el antojo a un alimento dulce o salado también puede ser porque detrás, aparte, tengamos un componente fisiológico o algún mineral que tengamos carencia. Entonces, claro, si tenemos la carencia a nivel fisiológica, que nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, más el emocional del estrés, va a ser muy complicado con esos dos factores controlar ese hambre. Pero si el fisiológico ya lo tenemos cubierto, pues va a ser mucho más fácil poder afrontar ese antojo o ese hambre emocional. ¿Qué pasa cuando llega la merienda o esas ganas de tomar dulce después de comer? ¿También es porque nos falta algún nutriente? ¿Lo podemos sustituir por algo? Pues lo mismo, tendríamos que recurrir primero a ver que también esa comida haya sido saciante, sobre todo, que nos hayamos quedado saciados. Lo mismo que digo siempre, en este caso, recomendación sería una buena cantidad de proteína a través pues, de huevos, legumbres, pescados, la carne, y aportar una buena cantidad de verdura en forma de ensaladas, cremas, purés, gazpachos, verduras al vapor, a la plancha, guisadas, asadas. Una buena cantidad también de esos nutrientes, ¿no? Y luego, en función de la actividad física que hagamos, pues incorporar algo más de hidrato de carbono también, ¿no? ¿Por qué no? Algo de pan, pasta, arroz, patata. Si puede ser en sus versiones integrales, pues nos dejará también más saciados. Eso ya puede hacer que luego quizá no tengamos ni hambre de hacer una ingesta entre medio, ¿no? Muchas personas, o yo prácticamente, según qué, casi que promuevo muchas veces hacer 3 ingestas y hacer 3 ingestas que nos quedemos bien saciados y que no tengamos que estar recurriendo a una media mañana o a una media tarde porque el cuerpo nos lo pida. Que también quizá hay que ir hacia una alimentación en la que podamos regular eso, ¿no? O aunque quizá tengamos previsto merendar, pues si al final no merendamos, que podamos aguantar perfectamente, que tengamos una cierta flexibilidad metabólica, ¿no? Decir, oye, pues al final se me ha complicado la tarde, no voy a tomar nada a media tarde, pero bueno, llegará la comida y llegaré bien, y la haré bien la comida, no me pasaré tan bien, ¿no? Eso es una persona ya que está más bien regulada y equilibrada. Pero lo mismo, fijarnos que si nos está pasando cada 2 o 3 horas, que a veces es muy típico, hemos acabado de comer a las 2 o 3 y a las 5 ya nos está el dulcecito, ¿no? O el tema de que necesito comer algo, pues primero, ¿qué has comido antes en la siguiente ingesta? O para empezar, ya casi diría,
¿has desayunado algo? ¿Qué has desayunado? ¿Cómo has empezado el día? ¿Has empezado el día con cosas azucaradas o con la proteína que hemos comentado y con la buena estructura, ¿no? Eso ya va a hacer que seguramente ya poco a poco os desaparezca esa media tarde o a las 2 horas. Y si no, pues ver si en la ingesta anterior, en este caso en la comida, si ha sido bien saciante y bien estructurada. Y después, si pasara, pues lo mismo, un yogur proteico, unas lonchas de pavo o de jamón también, que es proteína, un huevo duro, unos frutos secos, una pieza de fruta. Ese tipo de opciones pueden ser súper interesantes. En uno de los primeros programas, no sé si fue el tercero, lo estoy diciendo de memoria porque ya creo que este es el 87 o el 88, ya han pasado unos cuantos. Qué bien. Hablamos sobre el plato de Harvard. Quien tenga curiosidad, pues que se vuelva aquel episodio y lo vea. ¿Tú qué opinas de él, Cristian? Pues me parece una opción fantástica, mucho mejor que la pirámide alimentaria, incluso te diría mucho mejor que eso de ir contando calorías, ¿vale? Ir contando calorías, pues lo veo bien en según qué situaciones, pero para la población general y para la mayoría de mis pacientes no trabajo un tema calórico. Pues bueno, básicamente porque hay mucha gente que piensa que si uno gasta lo que gasta y que come menos calorías, ¿no? Hace la resta de las típicas, 500 calorías menos, pues que con eso acabaré perdiendo medio kilo y que tendré ese déficit calórico. Pero yo he estado durante muchos años con ese contexto también, pero me topaba con un problema bastante serio y muy común en que la persona luego no perdía, ¿no? Hasta que me di cuenta que muchas veces no es solo ese factor, sino que también hay un componente detrás de a nivel metabólico, de a nivel también hormonal. O sea, hay otros factores que pueden influir en que aunque tú comas una dieta con 500 o 1000 calorías menos al día, que no te funcione tan bien, ¿no? Y mucha gente viene también con ese problema. Entonces, cuando yo hago una reeducación alimentaria o trabajo dentro de una planificación semanal de dieta, siempre busco que aprendan algo, que no sigan solo un papel, que les funcione y después cuando dejen el papel que no sepan nada más, ¿no? Que solo sepan seguirse el papel. Entonces, para ello sí que recurro a este plato de Harvard, pero siempre lo modifico un poco en función de las características de cada persona. Si la persona más o menos está sana, saludable, puede hacer perfectamente ese plato de Harvard que proponen, pues más o menos, si no recuerdo mal, es la mitad de verdura, un cuarto de hidrato de carbono y un cuarto de proteína, ¿no? Y dentro de esa mitad de verdura, pues que habría una pequeña parte de incluir ese postre, en este caso de fruta, ¿no? Me parece genial, me parece fantástico para una persona pues que más o menos esté en un peso más bien correcto y tenga un estilo de alimentación saludable. Pero una persona que tenga otro tipo de necesidades, que tenga que perder peso o que tenga que ganar o tenga otro tipo de objetivos, sí que siempre lo trabajo personalizando, pero lo trabajo justo desde ese plato de Harvard. Lo voy trabajando con ese tipo de proporciones porque además es súper visual para la persona. Súper visual. Para finalizar, ¿nos quieres dejar alguna idea práctica para que no caigamos en la tentación mucho más de lo que ya estamos? Sí, venga, a ver, voy a enumerar aquí un poquito así de memoria, también lo voy a ir leyendo por aquí. Cositas prácticas, ¿no? Por ejemplo, gente que pueda estar teniendo antojo de chocolate, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, que cojan papel y boli, que esto es interesante, y que anoten. Todos corriendo a por ese papel y ese boli, venga. Eso es, si tienes antojo de chocolate, indicaría a nivel fisiológico que el cuerpo le falta magnesio. Entonces, en este caso, unos sustitutos saludables para cubrir ese mineral podría ser pues fruta fresca, unos frutos secos, incluir legumbres también a lo largo de la semana y chocolate, como hemos hablado antes, un poco de mi perdición, pero que sea 85% puro de cacao o más. A eso también hay que acostumbrarse. A ese también hay que acostumbrarse, pero también decir, oye, es que he de adaptar poco a poco el paladar, también poco a poco el paladar y tampoco ir a extremos, que el otro día tenía una persona que le dije, hombre, pues cuanto más puro mejor, ¿no? Y claro, se vino arriba y compró varias tabletas del 99%. Y he de confesar que yo lo probé el verano pasado, el 99%, y a ver, me lo comí porque soy yo y porque soy a veces un poco brusco, pero hay que reconocer que de entrada, si no estás acostumbrado y no has hecho esa adaptación a nivel de paladar, pues te va a costar mucho, ¿no? Entonces, bueno, que sí, poco a poco adaptarlo, pero tirar a uno que sea 85% o más, ¿vale? Entonces, vamos con otro. Si tuviera antojos a pasteles directamente, ¿no? Que se nos va un poco a ese tipo de pasteles, al cuerpo le falta sodio. Entonces, sustitutos saludables podrían ser aceitunas, quesos o jamón también para recuperar ese sodio. Fíjate qué curioso. Sí, fíjate tú qué curioso también con otro tipo de alimentos que no se parecen en nada, ¿no? En este caso. Hoy me apetece un pastel, pues mejor unas aceitunas. Mejor unas aceitunas, por ejemplo, dentro de una buena ensalada con algo de jamón mismo o con algo de queso que también tiene una muy buena proteína. Pues eso va a ser muy fantástico y te va a quitar un poco más ese antojo, ¿eh? Vamos con otro porque también tenemos otro muy interesante que es si tuviera antojo a chucherías, ¿no? Gente que pasa por ahí las tiendas tiene que coger chucherías o ya tienen ese hábito y lo van comiendo donde sea o viendo la tele.
Pues bueno, al cuerpo le falta potasio en este aspecto. Entonces, tus sustitutos saludables, como darle en ese momento o durante los snacks que vayamos haciendo en nuestro día a día, como un plátano, como introducir en las ensaladas algo de aguacate o yogures también entre horas, nos pueden ayudar mucho a ir reduciendo ese antojo. Pasamos a otro, Venga. a salado. Vamos a por salado. Vamos al salado ya. Al cuerpo le falta aquí cloruro. Entonces, sustitutos saludables para cubrir ese cloruro tendríamos pescados, tendríamos también limón, que podemos echar zumo de limón, por ejemplo, aderezar con ensaladas, pescados y demás. Y también el tomate, tener una buena cantidad dentro de las verduras, pues que haya algo de tomate. Con esos 3 serían muy apropiados. Tenemos otro, este sí que no lo hemos hablado, este es también muy serio, ese antojo. El del pan. Madre mía. Hay gente que se come barras de pan completas de una sentada. Hay gente que pan lo come con pan, hay gente que pan lo come con pasta, o sea, con todo, ¿no? Yo era de esos, yo era adicto al pan también, adicto al pan. Bueno, a ver, ¿qué podemos decirles a ellos para que los podamos ayudar? Mira que ese es difícil. Ese es difícil, además. Pensé que de chocolate era difícil, pero este es mucho más. Este lo tenemos también muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? Sí. Te sirven algo en la mesa y ¡pum! ¿Con qué te lo acompañan? Oye, te lo acompañan con pan, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado varias veces en Corea y me gusta mucho porque allí te lo acompañan, por ejemplo, con kimchi, ¿no? Con kimchi, con una verdura, con especias picantes y demás, un fermentado que es muchísimo más sano y saludable, ¿no? Fíjate, al final son costumbres. Bueno, para esta gente que tenga antojo a pan, el cuerpo le está pidiendo nitrógeno a gritos. Entonces, sustitutos saludables serían introducir en la alimentación legumbres y cereales también, verduras, mucha cantidad de verdura también, y carnes, en este caso carnes magras, carnes también rojas, por ejemplo, pero aquí por precaución, pues no mirar de tomar 1 o 2 veces a la semana de carne roja ya puede ser suficiente, ¿vale? Tampoco miramos por si acaso de no tomar más cantidad a priori. ¿Y qué más? Tenemos otro a las grasas también, ¿no? Esas grasas que pueden estar con fritos, las patatas fritas de esa grasa y demás. Gente a la que le gusta mucho la fritura, ¿verdad? Que también es muy típico en nuestro país. También, mucho, muy, muy típico también. Entonces, al cuerpo aquí le falta calcio. Entonces, para recuperar este curioso calcio... eso. Sí, curioso, ¿eh? Sustitutos saludables tendríamos el brócoli, por ejemplo, que es un alimento que ya tiene, al ser hoja verde o verde, también tiene mucha cantidad de calcio. Mostaza también, oye, pues en vez de aderezar las cosas con el ketchup, que también va dentro muchísima cantidad de azúcar, pues aderecémoslos, por ejemplo, con mostaza, ¿no? Y sobre todo el huevo también, que hemos hablado del huevo y es un súper alimento que no pasa por nada por tomar 2, 3 huevos incluso al día, no pasaría nada, porque nos aporta mucha cantidad de nutrientes, ¿vale? ¿Me queda otro? Sí, me queda uno más, va. Si tuviera también antojo a refrescos, ¿no? También, a refrescos. Uf, eso no es un antojo. Para mucha gente el agua no existe y el refresco es la base de su hidratación, ¿no? Vamos a decir, hidratación, madre mía. Bueno, pues también, en este caso también es calcio, uno de los nutrientes, y como sustitutivos también el kale, que al igual que el brócoli es una verdura también y de hoja verde y tiene mucha cantidad de calcio. Las legumbres también, incorporarlas a lo largo de la semana, que hay gente que tampoco come legumbres. Es verdad que hay gente que dice, no como legumbres porque me sientan mal. Oye, pues también el cuerpo a nivel intestinal tiene que adaptarse también. Si pasas de nunca a hacer 4 veces a la semana, te van a sentar mal, claro. Adapta poco a poco y verás cómo te irán sentando bien, ¿vale? O si no, pues las hierves más tiempo, haces un puré. Son opciones también para degradar lo que es la piel, que es lo que suele generar más molestia, ¿vale? Bueno, no me enrollo con eso, pero también tomar legumbres, en este caso para el calcio, y también pescados, también como hemos hablado también, que mucha gente también dentro de la alimentación que ya tienen este tipo de antojos, ves que el pescado ha salido mucho, la verdura ha salido mucho, la legumbre ha salido mucho. Claro, es que son nutrientes, son alimentos que tienen nutrientes que no estás recibiendo. Y otro también, muy interesante, sustituir esos refrescos por bebidas naturales o bebidas con gas también, ¿no? O sea, el agua con gas, en este caso también. Justo por eso te iba a preguntar, porque... Claro, por algo de hidratación. Claro, por comida está bien sustituirlo, pero no tiene por qué quitarte esa sed que puedes tener. Claro. Tú dices, bueno, sí, estoy comiendo bien, pero al final, para beber, ¿qué bebo, no? Pues lo mismo, agua con gas y limón también, alguna bebida natural también, un té, una infusión, café también. Incluso si quisiéramos tomar también algún zumo, pues yo recomiendo a veces tomar el zumo de tomate también. Zumo de tomate no impacta tan negativamente, como hemos hablado antes, de otros zumos que provienen de la fruta en este caso, ¿vale? Que tienen más cantidad de azúcar libre. Y bueno, esos serían un poco los sustitutivos que tenía por aquí preparados. Madre mía, Cristian, este episodio da hambre. Menos mal que he comido cenada. Sí, claro, igual. Creo que para cenar toca brócoli esta noche. Muy bien. Fantástico. Perfecto.
hasta aquí yo creo que todas las dudas resueltas sobre el azúcar, pero si hay más, pues que nos los dejen en comentarios. Claro. Y volvemos a conversar un ratito más, porque se hace corto esto de charlar contigo sobre alimentación. Se hace corto, interesante y bueno, es menos mal que queda grabado porque igual hay personas que necesitarán o les agradecerá volverlo a escuchar porque ha habido bastante información, ¿eh? O sea, pensar que lo que yo acabo de hablar o te acabo de comunicar y acabáis de escuchar, pues a veces hay gente que estoy 2 o 3 meses en consulta trabajando poco a poco. O sea, que hay mucha información aquí dentro valiosa que yo voy aportando a mis pacientes y que pueden ya ir probando también, ¿no? Para ver si con eso simplemente pueden ir dando pequeños cambios. Y si necesitan algo más de ayuda o no saben cómo hacerlo, pues siempre recomiendo que acudan a un profesional, en este caso a un dietista nutricionista, pero que miren también que tenga unos ciertos mínimos, en este caso, pues que al menos esté titulado, que esté colegiado, porque como sabemos en todo, pero sobre todo en la nutrición, que se dice de todo y hay mucho intrusismo laboral, pues siempre recomiendo que la persona escoja a alguien que tenga un poco de cara y ojos, ¿vale? Yo os dejaré el contacto de Cristian, como es habitual, en el blog del podcast. Eso es. Y así pues podéis contactar con él para cualquier consulta y para que os acompañe en el recorrido si lo necesitáis. Cristian, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en Casa Perfecta y si nuestros oyentes quieren, pues espero volver a verte muy pronto. Claro, perfecto. Sí, espero que sí. Y cualquier persona pues que esté interesada en mantener el contacto conmigo, pues estaré encantado de hablar con ellos. Pueden entrar en mi web que es cfdiet.com y en Instagram Pierde Barriga, tal y como suena también, ¿vale? Pero bueno, si cualquier persona busca Cristian Fernández, nutricionista, en el buscador, pues ya le saldrá también ahí la opción. Y como has dicho tú, sobre todo que vayan a tu blog, porque tu blog lo vi el otro día y me pareció súper interesante, está muy bien hecho, con mucho cariño y además me gusta porque está igual que tu casa. Al final es un reflejo, ¿no? Todo lo que haces lo haces muy estructurado, muy limpio, un poco como minimalista y es algo que a mí siempre me llena y me gusta también y comparto. Por eso quizás estoy también aquí contigo, ¿no? Porque resuena mucho de lo que habláis aquí en los podcasts y bueno, pues el blog al final es una expresión más, ¿no? de todo lo que tú haces. Así que también, encantado. Muchas gracias, Cristian, por acompañarme. Gracias a ti y a todos. Los episodios dedicados a la economía doméstica os gustan mucho, pero siempre generan debate. Dejaba a Sandra un comentario indicando que es delicado animar a invertir, que la formación no aporta garantías y que la bolsa no tiene reglas. Y como trabaja en banca, lo que sí recomienda es ahorrar de modo automático en un fondo conservador, un plan de pensiones o un depósito a plazo fijo. Una manera de hacer que nuestro dinero no pierda valor, pero sin arriesgar de más. Gracias por tu aportación, Sandra, ya te lo comenté en los comentarios de iVoox y además es muy bienvenida. Lo más importante es aprender, conocer y formarse y luego invertiremos o no invertiremos. El episodio trataba de ir un pasito más allá en mover nuestro dinero ahorrado, pero hay muchísimas opciones y muchas oportunidades para hacerlo. Y es estupendo contar con vuestros puntos de vista para que la comunidad aprenda un poco más cada día. El episodio dedicado al sedentarismo también ha traído conversación. Ricardo, que hacía mucho tiempo que no comentaba en iVoox, nos traslada su acuerdo con que hoy en día nuestra sociedad nos pone muy fácil ser sedentarios. Y como le decía yo, debemos ser conscientes de ello para hacer un poco más cada día y evitar que el sedentarismo pueda con nosotros. Sofía aprovechaba para recomendarnos el podcast de profe Claudio Nieto, en el que habla sobre los efectos del deporte en la salud mental y física. Y yo suscribo su recomendación. Es un magnífico podcast que os animo a escuchar si os gustan estos temas, porque los trata muy a fondo y son todos muy muy interesantes. Y si tú también quieres aportar tu opinión, puedes dejar un comentario en el episodio que quieras en iVoox o proponer alguna temática para futuros episodios. En el caso del capítulo de hoy, te recuerdo que te dejo los datos de contacto de Cristian en la página web del podcast www.podcastcasaperfecta.com.
Gracias por acompañarme una semana más en este camino. Gracias por formar parte de Casa Perfecta. Nos escuchamos el próximo sábado. ¡Feliz semana!